Un video corto, un poquito para hablar de algunos conceptos y para introducir y motivarte para que tal vez si te interesa puedas indagar más y leer sobre el tema. Y vamos a hablar de cuáles son los pasos mínimos para automatizar una tarea. Esto normalmente en la bibliografía o si indagás en internet vas a ver ciclo de vida del software, ciclo de vida y también de distintos paradigmas que hay para el desarrollo de software. En realidad, ¿qué es el ciclo de vida? Justamente es desde que nace hasta que muere el software. ¿Cuándo nace el software? Cuando hay un requerimiento de un usuario o un estudio de mercado. Vos podés hacer un estudio de mercado y ver que se está, nada, los que hicieron Uber, los que hicieron a lo mejor, no es que nadie les vino a pedir una aplicación para poder utilizar vehículos y manejarme como si fueran taxis a través de una aplicación. A lo mejor es un estudio de mercado nada más que hizo que había una demanda de las personas de disponer más de vehículos y de otro tipo de movilidad. Es decir, eh, el software nace cuando viene un usuario a pedirte algo, quiero que me hagas un sitio para tal cosa, o una aplicación para tal cosa, o de un estudio de mercado puede surgir la necesidad, una necesidad que puede hacer que nace un software, hay un requerimiento. ¿Y cuándo muere? No muere cuando termino de hacer el sitio, el programa, la aplicación. ¿No? Ahí empieza en realidad a estar más vivo que nunca. Muere cuando se deja de usar. Por eso es muy importante el mantenimiento. Desde, si me piden que haga una aplicación o un sistema o un sitio, cuando yo lo entrego en realidad, cuando empieza a funcionar, eh, es a lo mejor el 20%, es una parte mínima de la vida del software. Gran parte de la vida del software, del ciclo de vida, va a ser mantenimiento. ¿Qué significa esto? Agregarle cosas, sacarle cosas, modificarle cosas a algo que ya está hecho. Por eso es muy importante trabajar con calidad de software. Eso sería una definición muy sintética y muy general de lo que es el ciclo de vida. Es para que vos leas, indagues bien. Hay bibliografía y vos podés indagar si te interesa el tema. Como una pequeña introducción, podemos decir cuáles son los pasos mínimos para automatizar una tarea. Tenemos una tarea a automatizar, cualquiera que nos propongan, sea una aplicación, un sistema, lo que sea. Lo primero que se hace es un análisis de la tarea que hay que realizar. Cuando vemos ejemplos simples, como por ejemplo determinar el mayor de los números que leíamos, me mostraban una serie de números, o el usuario ingresaba una serie de números y yo tenía que determinar cuál era el mayor. El análisis consta básicamente de tres partes. Hay asignaturas completas que se llaman análisis de sistemas, así que fíjense lo que involucra, porque involucra mucha documentación entre el equipo de desarrollo de software y entre el equipo de desarrollo y el usuario, etc. Pero bueno, para no irnos tan por las ramas. El análisis involucra qué hay que hacer, tener muy en claro qué tengo que hacer. Si la tarea es obtener el mayor de los números ingresados por el usuario o el mayor de los números leídos, es muy simple, entiendo bien qué hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? ¿Cuál es la entrada? Un conjunto de números. Eso es lo que entra, eso es lo que leo, eso es lo que miro. ¿Y cuál es la salida? Un solo número que es el mayor, si es que la tarea era obtener el mayor. Por supuesto que si son tareas cada vez más complejas, como desarrollar una aplicación como, digo Uber, no le estoy haciendo publicidad, es simplemente el análisis, ¿qué hay que hacer? Bueno, es mucho más profundo, ¿qué son todas las cosas que tiene que hacer la aplicación? Y cómo es decir, tengo que entender claramente cuáles van a ser las entradas. Un usuario en el sitio entró en la aplicación y pide un Uber, pide un vehículo. Esa es una entrada. Tengo que saber exactamente cuál va a ser la salida. La salida va a ser que el vehículo pase por ese usuario en el lugar donde el usuario se encuentre. Y bueno, y tengo que entender todas las cuestiones en el medio. El usuario puede consultar cuánto tiempo falta para que llegue el vehículo, en fin. El análisis requiere de un entendimiento perfecto de la tarea que hay que realizar. Tengo que saber qué hay que hacer exactamente.
Hay cosas que a lo mejor van a quedar afuera de lo que tengo que hacer y hay cosas que sí son importantes y las tengo que hacer. ¿Qué cosas hay que hacer realmente? ¿Cuáles son todas las entradas y cuáles son las salidas que se espera para cada una de esas entradas, de esos requerimientos? Ese sería el análisis. Con una síntesis, entender la tarea muy bien, precisamente. Tengo que entenderla para poder programarla. Tengo que entender exactamente qué hay que hacer y todo lo que hay que hacer. Identificar los datos y los resultados, o las entradas y las salidas. Cuáles van a ser todas las entradas que tengo y cuáles van a ser todas las respuestas a cada una de esas entradas. Después de ese paso viene la obtención del algoritmo. Una vez que tengo en claro, volvamos al caso simple. Me voy a leer un conjunto de números y tengo que, de todos los números que leí, que son la entrada, voy a tener que ir viendo cuál es el mayor y voy a tener que mostrar el mayor. Listo, el análisis está hecho. El algoritmo, bueno, es lo que decíamos. Leo el primer número, hasta ahora es el menor o el mayor que he leído, lo memorizo, leo el segundo número. Si era mayor que el primero, ese es el algoritmo. Ya estoy diciendo cómo voy a hacer lo que hay que hacer. Ese sería el algoritmo o conjunto de ordenado y finito de pasos para realizar una tarea. Que ya lo hemos visto en algunos videos anteriores, si no te recomiendo que mires los videos anteriores a este. Están en el mismo canal de YouTube. Una vez que tenemos el algoritmo, sabemos cómo vamos a hacer lo que hay que hacer, ahí se lo tenemos que explicar a una máquina mediante un programa. Ahí tenemos que ir a un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación, buscar cuál es el más adecuado y en función de eso, el algoritmo que ya tenemos escrito a nivel algoritmo, podría ser un pseudocódigo o algo así, o simplemente palabras. Memorizo el primero, esas palabritas tenemos que expresarlas rigurosamente en un lenguaje de programación, cosa que yo lo pueda cargar en una computadora y realmente la tarea quede automatizada. Esos serían los pasos mínimos que hay que seguir. Cuando la tarea es muy simple, no se desarrollan todos estos cuatro, entre comillas, estos pasos. Simplemente la tarea es obtener el mayor de los números ingresados. Bueno, hago el programa directamente, lo escribo. Cuando la tarea empieza a ser más compleja, ya empiezo a ver que no, bueno, vamos a tomarnos más tiempo, hagamos un análisis. ¿Qué es realmente lo que tenemos que hacer? Porque cuando vayamos muchas veces, cuando hay interacción con usuario, o cuando hay un estudio de mercado, lo mismo, tengo que ver cuáles son realmente las cosas. El usuario nos va a contar un montón de cosas y un montón de problemas y un montón de detalles que a lo mejor no hacen al programa que tenemos que hacer. Y eso tenemos que aprender a descartar lo que no tiene relevancia para lo que tenemos que automatizar y lo que sí tiene relevancia. Tener un entendimiento claro cuando es algo más complejo es importante. De hecho, por eso existen asignaturas análisis de sistema, porque hay todo un conjunto de herramientas y documentos para poder que quede documentado bien qué hay que hacer, cuáles van a ser todas las entradas o los requerimientos y las salidas o resultados que se espera para cada cosa. Y eso hasta se documenta para poder compartirlo entre el equipo de desarrollo, porque somos muchos los que vamos a hacer el software, si es un software de cierta complejidad, y para compartirlo con el usuario, para que haya un entendimiento claro. Después pasar desde eso a un algoritmo, en realidad hay más pasos intermedios. Hay diseño, pero bueno, pongamos los pasos elementales, dice conjunto mínimo de pasos para automatizar una tarea. Ya de ahí podríamos ir a construir un algoritmo. Decir cómo vamos a hacer lo que hay que hacer. Y después se pasaría al programa. Si quiero indagar más de esto y más profundo, podemos ir, que de hecho si estás estudiando una carrera de esto, tendrías que ir a hablar, a indagar sobre ciclo de vida del software. Bien, es una parte que está un poco relacionada con, siempre que hablamos, cuando hay palabras como datos e información que normalmente las utilizamos y sabemos qué significan, pero en ciertos contextos le damos significados especiales. Bien, en lo que es software, en lo que es informática, las palabras datos e información las utilizamos normalmente con algún significado especial.
Siempre nos referimos a datos como la materia prima eh, que alimenta el hardware y el software, el procesamiento automático, ¿cierto? Es la entrada. Utilizamos datos y entrada muchas veces indistintamente. Es la materia prima. Los datos pueden ser todas las personas que visitaron Bariloche este fin de semana largo. Esos son datos de la edad que tenían, cuántos eran, si eran una familia completa o eran personas solas, en fin, un montón de datos eh, que se cargan en un sistema para obtener qué información. Y te va a dar, bueno, la edad promedio de las personas que lo visitan, en fin, toda información que puede ser útil después ese procesamiento que va a haber, que se va a llevar a cabo, te va a ser útil después para qué. Por ejemplo, para mandar campañas publicitarias o que le lleguen a esos usuarios información sobre nuevas escapadas a Bariloche o lo que sea. Se procesa información para obtener un perfil de los turistas que van en determinadas épocas del año a un lugar determinado para obtener algún beneficio, ¿cierto? También podrían ser datos, un conjunto de temperaturas medias de los días o temperaturas mínimas y máximas del mes de enero. Y la información sería la temperatura media del mes de enero, o podrían ser los milímetros que caen y la información podría ser los milímetros que caen cada día, 0 milímetros, que yo. Y la información de las lluvias de cada uno de los meses, de todos los años, en fin, información estadística que me permita saber para la cosecha, para lo que sea, saber más o menos cuál es el promedio de lluvias en tales meses o en tal temporada, etc. Entonces, normalmente utilizamos datos como materia prima, alimentación, cosas que entran de la entrada, sensores, la humedad, la temperatura, la proximidad a algo, son todos datos. Los llamamos datos a la entrada, ¿cierto? Al hardware y al software, a lo que va a ser procesado. Y a los datos procesados, a lo que ya está elaborado, lo llamamos información. ¿Mm? Aunque a veces se utilicen indistintamente. O sea, nosotros somos más específicos en eso. Sobre la captura automática que dice ahí, la importancia de que los datos sean de calidad. Yo voy a obtener información de calidad si los datos son de calidad. Si tengo mal el pluviómetro y me está dando mal la lluvia, los milímetros que caen, la información que voy a obtener va a ser mala. No porque el hardware y el software anden mal, los programas están bien, el hardware anda bien, pero resulta que los datos que estoy obteniendo de entrada, el sensor de humedad, por ejemplo, no me anda bien y me dice que tengo que regar determinadas plantas cuando en realidad tienen un exceso de humedad. Pero el sensor de humedad andaba mal y me entregó malos datos. O sea, la calidad de los datos es muy importante para que la información o el resultado sea de calidad, sea significativo. A propósito de la salida, y los detalles de la salida o de la información, a veces utilizamos indistintamente salida e información, tiene que tener ciertas cualidades, que sea precisa. No es lo mismo decir decenas de personas a decir 38 personas. Eso no es lo mismo. Que sea exacta, suena parecida a la otra palabrita, pero que sea exacta significa que en software, en informática, nosotros podemos medir el error que podemos llegar a tener. Por ejemplo, a nivel de decimales. Podemos tener 3 decimales con exactitud y lo podemos asegurar a eso. Y tenemos la necesidad de eso. De poder decir, bueno, el resultado que te voy a dar va a tener, no es lo mismo hacer una trayectoria de una nave a la Luna y que el error del alunizaje, el lugar donde alunice, sea de más o menos 10 centímetros, que errar por 1 kilómetro o por 500 metros, que podría hacer que sea una catástrofe, ¿no es cierto? Que el error no pueda acotarlo, el error lo puedo tener que manejar. Y de hecho eso se permite, uno puede saber exactamente con qué nivel de exactitud va a operar o quiere operar. Que sea oportuna, de nada me serviría
que me informen que va a venir un tsunami cuando el tsunami ya pasó, o sea, que sea oportuna tiene que ver con eso. Que sea íntegra significa que sea completa, pero no excesiva, que hay que ver en función de las necesidades de cada entorno y de cada usuario, que la información sea completa sin que sea excesiva. Hay veces que un usuario lo único que necesita saber, yo por ejemplo, hay usuarios que necesitan una brújula y digamos necesitan cierta exactitud, para los cuales es muy importante tener cierta exactitud. Y hay usuarios que no, simplemente quieren saber si están conduciendo, vos estás manejando y le estás haciendo caso, fíjate, este es el caso, ahí está apuntando hacia el sudeste, por ejemplo. Yo lo único que necesito cuando manejo, como tengo el Google Map, me va diciendo más o menos por dónde ir. Si yo sé que estoy yendo hacia el norte y en algún momento pienso que me puedo haber equivocado, a lo mejor lo único que me interesa es que me indique el punto cardinal sin ninguna exactitud. O sea, lo de integridad, que la información sea íntegra, significa que sea completa, pero no sea ni redundante, ni que falte, ni que sobre. Y eso depende mucho del entorno y del contexto, ¿no? Y que sea significativa, clara y relevante. Eh, Importante esto siempre recalcar que la calidad de la información o de los resultados que tengamos depende mucho de la calidad de los datos de entrada. Y los datos, la entrada tiene que ver con los sensores eh, o con lo que sea, con la forma que sea que los datos entran al sistema. Y eso era más que nada un poquito para ver cómo utilizamos las palabras datos e información en informática y ver más o menos los pasos mínimos que hay que seguir para automatizar una tarea y hablamos un poquitito en este video también del ciclo de vida del software. Espero que les haya sido útil. Esto es una breve introducción. Es simplemente para que ustedes tengan un poco una introducción a estos conceptos y puedan indagar. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo.